Bill Clinton. Buen tipo. Tiene muchos problemas por venir, en mi opinión, con la famosa isla, con Jeffrey Epstein. ¿Todavía estás hablando de Jeffrey Epstein? Se ha hablado de este tipo durante años. Es un gran bailarín y... ¿Tienes 14 años? Sí, sabes muy bien mi edad. No creo que te importe. ¿Quién mató a Jeffrey Epstein? Esto no parece correcto, no parece un suicidio. Dijiste que Jeffrey Epstein cometió Suicidio. La gente no lo cree. Más de 200 víctimas. Que había tantas personas que estaban ocultas. Tantas personas poderosas. Creo que él fue asesinado. Que permanecieron ocultas y en secreto. El acusado de tráfico sexual. Sin listas, sin nombres. Jeffrey Epstein. Solo un memorándum, un video, una aclaración final. Fue encontrado muerto hoy en su celda. Que dejó más silencio que respuestas. La causa, un aparente suicidio. Después de años de rumores, demanda y una muerte infame en una celda federal cerrada, el Departamento de Justicia finalmente habló. Esta historia esconde debajo cosas que no te imaginas. Esto es todo. El único consuelo para mí es que cuando un grupo de personas... Virginia solo tenía 14 años cuando fue reclutada. Se unen contra un enemigo común. Hay un vínculo muy especial entre todos nosotros. Sin listas, sin nombres, solo un memorándum, un video, una aclaración final que dejó más silencio que respuestas. Después de años de rumores, demanda y una muerte infame en una celda federal cerrada, el Departamento de Justicia finalmente habló. Pero lo que dijeron y lo que no dijeron solo profundizó el misterio. Si un hombre construyó toda una red de abuso, ¿cómo fue el principio? Dios mío, tenía 14 años. ¿Qué demonios sabes cuando eres tan joven? En 2005, la policía de Palm Beach, Florida, abrió una investigación sobre Jeffrey Epstein. Todo comenzó cuando una niña de 14 años denunció haber sido abusada sexualmente en su mansión frente al mar. ¿Qué hizo? Pero al mismo tiempo también tenía miedo porque no sabía si se enojaría más, así que simplemente seguí. Solo tendría mi ropa interior puesta porque a él le gustaba así, entonces. Y yo solo daba masajes y luego él, potencialmente, más tarde se daría la vuelta y, se tocaría. Y también le gustaba cuando jugaba con sus pezones. Eso lo excitaba y luego él mismo terminaba y eso era todo. Y aún así me daba los 300 y ya sabes, normalmente lo recibía de la secretaria que lo dejaba en un cajón en la sala de masajes. ¿Cuán a menudo crees que estabas allí? Sí, como una vez a la semana, 2 veces a la semana en mi primer año. ¿Alguna vez le dijiste tu edad? Se lo dije al reclutador, lo he mencionado delante de él, sí. ¿Tienes 14 años? Sí, él sabía muy bien mi edad. Sabía exactamente, ya sabes, con quién estaba pasando el rato. ¿Sabes? No creo que le importara. Los investigadores no tardaron en descubrir más víctimas. Decenas de adolescentes, algunos de apenas 13 años, relataron cómo Epstein les pagaba por masajes que rápidamente se convertían en algo mucho más siniestro. Algunas fueron obligadas a reclutar a otras menores. El patrón era evidente, al igual que la magnitud del caso. Epstein era entonces un adinerado magnate financiero con jet privado, propiedades en Manhattan y en las Islas Vírgenes, y con conexiones con celebridades, la realeza y hombres poderosos del mundo empresarial y político. La policía compiló un caso sólido y lo remitió al FBI, pero en el 2008 un acuerdo secreto cambió para siempre. Los fiscales federales permitieron que Epstein se declarara culpable de 2 cargos menores estatales: solicitar prostitución y procurar a una menor. Cumplió apenas 13 años en una cárcel del condado, principalmente en libertad laboral. El acuerdo, aprobado por el entonces fiscal general Alexandra Acosta, también otorgó inmunidad a conspiradores no identificados. ¿Cuál es el valor de una declaración de culpabilidad asegurada con registro frente a arriesgarse? ¿Hay un valor en una declaración de culpabilidad segura?
porque dejarlo ir, dejar que lo que el fiscal del estado estaba listo para hacer siguiera adelante, habría sido absolutamente terrible. Para las víctimas no hubo juicio, no hubo testimonio, no hubo justicia pública. El acuerdo no solo fue indulgente, sino que se mantuvo oculto de las niñas a quienes afectaba. Durante los siguientes 10 años, Epstein continuó moviéndose libremente en los círculos de élite. La pregunta es, ¿por qué? Detrás de las puertas cerradas, Epstein no trabajaba solo. Ghislaine Maxwell, británica educada en Oxford e hija del magnate mediático Robert Maxwell, era más que una simple compañera, era fundamental en su operación. Las víctimas describían posteriormente cómo Maxwell las cortejaba, las manipulaba y las introducía en el hogar de Epstein. Ella estaba presente con frecuencia, a veces participaba directamente. La primera vez que mencionó el nombre de Jeffrey Epstein, ¿cómo te lo describió? Dijo ella que él podía ayudarte. Eso fue una gran parte de ello. Y cuando piensas en ella ahora, usaste la frase, dijiste la reclutadora. ¿Sentiste que ella era...? Oh, claro, buscando a alguien para él. Para cuando el Miami Herald publicó su investigación explosiva en 2018, la atención pública estalló. La historia detalló no solo crímenes de Epstein, sino también la red de facilitadores y la maquinaria legal que los protegió. Maxwell fue nombrada en demandas, al igual que otros. El mundo de Epstein se estaba desmoronando, y de repente, los nombres en su agenda de contactos, presidentes, príncipes, multimillonarios, comenzaron a ser objeto de escrutinio. El príncipe Andrew, Bill Clinton, Donald Trump. En los archivos de NBC aparece un video que muestra a Trump dando la atención personal a Epstein. Las imágenes, filmadas en noviembre de 1992, antes de que Trump abriera un resort como club, muestran al futuro presidente rodeado de porristas de Buffalo Hills y de Miami Dolphins. ¿Quién sabía que era tan buen bailarín, verdad? Todos tenían asociaciones pasadas con Epstein. Todos negaron cualquier conocimiento de las fechorías. Pero la pregunta más grande permanecía sin respuesta aún. ¿Era Epstein el centro de algo más grande o simplemente el único que fue atrapado? Esta pregunta solo se volvería más fuerte después de su arresto. Y aún más fuerte después de lo que pasó en una celda de la cárcel de Nueva York. El 6 de julio del 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, en New Jersey. Acababa de regresar de París en su jet privado. Esta vez, los cargos eran mucho más serios. Tráfico sexual y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. La acusación detallaba un patrón de abuso que se extendía desde el 2002 hasta el 2005, involucrando a decenas de menores. Epstein pagó niñas de hasta 14 años por actos sexuales en su residencia de Manhattan y Palm Beach. También las alentaba a reclutar a otras, creando lo que los fiscales llamaban un esquema piramidal de abuso sexual. En unos días, los agentes federales allanaron la casa de Epstein en Manhattan. Dentro encontraron cientos, posiblemente miles de imágenes de niñas desnudas y semidesnudas. Algunos parecían ser de menores de edad. Compartimentos ocultos supuestamente que contenían CD etiquetados con nombres y descripciones. Los investigadores también confiscaron efectivos, diamantes y un pasaporte falso que listaba una residencia en Arabia Saudita. Epstein se declaró inocente y se negó a la libertad bajo fianza. Los fiscales argumentaron que representaba un riesgo de fuga, señalando su acceso a aeronaves privadas y su historial de intimidación a testigos. Un juez estuvo de acuerdo, pero poco más de un mes después, exactamente el 10 de agosto del 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. La causa oficial: suicidio por ahorcamiento. El traficante de personas, Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto hoy en su celda. La causa, un aparente suicidio. Ahora, el Departamento de Justicia y el FBI investigarán. Las circunstancias que rodearon su muerte despertaron sospechas inmediatas. Epstein supuestamente había intentado autolesionarse semanas antes y había sido puesto en vigilancia de suicidio, solo para ser removido 6 días después. La noche de su muerte, ambos oficiales correccionales asignados a su unidad no lograron verificar el estado durante varias horas. Posteriormente,
admitieron haber falsificado los registros. Muy bien, ahora a las noticias. 2 oficiales correccionales federales enfrentan cargos en relación con la muerte por suicidio de Jeffrey Epstein. Michael Thomas y Tova Noel comparecieron ante un juez esta tarde. Están acusados de falsificar registros para decir que revisaron a Epstein cada media hora la noche en que se quitó la vida en el Centro Correccional Metropolitano en el Bajo Manhattan. Los fiscales dicen que en lugar de hacer su trabajo, se sentaron en sus escritorios durante 2 horas navegando por internet y tomando siestas. A los 2 guardias se les ofreció un acuerdo de culpabilidad, pero lo rechazaron. Dicen que no son culpables en el caso. Y aún más preocupante, las cámaras de vigilancia fuera de la celda de Epstein estaban funcionando mal o grabaron material inutilizable. No existía un registro visual claro de lo que pasó esa noche. Las autoridades federales lanzaron múltiples investigaciones. Incluso, desde el principio, las inconsistencias dieron lugar a dudas. La reacción pública fue rápida y cínica. Muchos simplemente no creían que uno de los reclusos federales más prominentes del país, un hombre con vínculos con alguna de las figuras más poderosas del mundo, pudiera morir bajo custodia federal sin que algo estuviera mal. Epstein no se mató. Esto se convirtió en una frase viral, en un meme, en un eslogan. Se imprimió en camisetas, se gritó en mítines políticos y se difundió en entrevistas. Trevor Davis aquí con nuestro senador estatal, Sonny Morelli. También es el látigo de la mayoría y, Sonny, ¿qué vas a decir esta noche? Epstein no se suicidó. Muchas gracias, damas y caballeros. La desconfianza pública se profundizó cuando operaron más detalles. Los oficiales Trova Noel y Mitchell Thomas, los 2 guardias de turno, en 2021 firmaron un acuerdo de procesamiento diferido, admitieron su falla al realizar verificaciones obligatorias y evitaron tiempo en prisión. La reputación de la cárcel aumentó la sospecha. El Centro Correccional Metropolitano ya era conocido por sus malas condiciones y su falta de personal. Enfrentaba serias críticas incluso antes de la llegada de Epstein. Después de su muerte, fue temporalmente cerrada en 2021 debido a una infraestructura deficiente y preocupaciones continuas. Su hermano, Mark Epstein, cuestionó el momento. En entrevistas con reporteros, señaló la decisión inusual de remover a Epstein de la vigilancia de suicidio tan rápidamente. Mark tomó la decisión de que el renombrado patólogo, el forense Mitchell Barden, observara la autopsia. Bueno, he recibido amenazas a lo largo de los años, pero también es porque esto no se trata de mí. Esto se trata de Jeffrey y lo que le pasó a Jeffrey. Así que no necesito ser visto, no es necesario que se conozca mi ubicación porque, de nuevo, esto no se trata de mí. Está bien. Entonces, ¿qué crees? Has sido muy franco últimamente. ¿Qué crees que le pasó realmente a tu hermano? Creo que lo mataron. Porque yo creo que un día después de que murió, porque cuando murió y escuché en CNN que lo encontraron, ya sabes, muerto por un supuesto suicidio, yo estaba viajando cuando escuché eso. Y el gobierno no me notificó cómo afirmaron que lo hicieron. Lo escuché en CNN. Y no tenía razón para dudar de que se había suicidado porque estaba en prisión. Sé que enfrentaba una posible larga condena y sé que no querría vivir de esa manera y no tenía dependientes, no tenía hijos, sus padres ya no están, no tenía que preocuparse por mí. Así que simplemente asumí porque, ya sabes, escuchas eso, no hay razón para cuestionarlo. No estaba contento con eso, pero respeté su decisión. Y yo, porque no estaba al tanto de todos los detalles de su caso, no lo seguía a diario, pero después de la muerte y a la mañana siguiente tuve que ir de regreso a Nueva York para identificar su cuerpo, porque soy el pariente más cercano, y le hicieron la autopsia. Y ambos patólogos forenses que estaban allí, la doctora Roman de la ciudad, quiero decir, técnicamente era su autopsia, y tenía al doctor Barton allí como, porque tengo el derecho de tener un patólogo allí. Salieron de la autopsia y ambos coincidieron en que esto parecía más un homicidio que un suicidio. Y eso empezó a generar preguntas, porque pensé que saldrían de la habitación y dirían, sí, sabes, desafortunadamente tu hermano se suicidó. Y eso sería el final, créeme. Específicamente, Mark, ¿qué dijeron específicamente para hacerte pensar que fue un homicidio y no un suicidio? Dices que la respuesta a si se suicidó o no podría estar en sus ojos. Explica eso. Bueno, eso ayudó. Es decir, con el ahorcamiento, cuando el lazo sube por debajo de la tráquea, debajo de la mandíbula, generalmente no hay ningún tipo de hemorragias en el ojo. Con la estrangulación homicida,
debido al aumento de presión. Hay hemorragias en el ojo. Y cuando examinaste el cuerpo, había capilares rotos. Había capilares rotos en los ojos, llamados petequias. Y eso no es concluyente, pero es mayor evidencia de homicidio que de suicidio. Este doctor posteriormente dijo a medios que algunas de las lecciones de Epstein, incluyendo huesos rotos en el cuello, eran más consistentes con un homicidio que con un suicidio, aunque el dictamen oficial del examinador médico de Nueva York permaneció sin cambios. Más detalles surgieron con el tiempo. No se tomaron fotos del cuerpo de Epstein en la posición que fue encontrado. Su cuerpo fue removido de la celda antes de una investigación forense exhaustiva. La sábana que supuestamente se usó para ahorcarse era delgada, desgarrada de una cama estándar de prisión. En medio de todo esto, permaneció otra fuente de frustración pública, y esta era la falta de arrestos más allá que Epstein y Ghislaine Maxwell. Maxwell había sido arrestada en julio del 2020 en una propiedad remota de New Spear. Posteriormente fue condenada en diciembre del 2021 por 5 cargos, incluyendo tráfico sexual y conspiración. ¿Te sientes seguro en la cárcel? ¿Te sientes seguro? ¿Porque hay amenazas contra tu vida? ¿Te sientes seguro? Sí, me siento seguro. No sabría, no quiero. No tengo problemas de seguridad. Porque como me dijiste, las cárceles a veces son peligrosas. Jeffrey Epstein murió en la cárcel. ¿Crees que se suicidó? Porque muchos no lo creen. No lo hizo. No creo que lo haya hecho. Creo que fue asesinado. Pero la pregunta central persistía. Si Epstein había reclutado y abusado de cientos de niñas de menores de edad y Maxwell lo había ayudado, ¿quiénes eran los clientes? Para el 2020, los registros de vuelo de jet privado de Epstein, apodado Lolita Express, se hicieron públicos. Los nombres iban desde artistas y ejecutivos empresariales hasta líderes políticos globales, y ninguno fue acusado. Virginia, una de las acusadas más vocales de Epstein, nombró al príncipe Andrew y lo demandó por violencia. Lara es el bailarín más horrible que he visto en mi vida. Quiero decir, fue horrible y este tipo estaba sudando por todas partes. Su sudor era como si estuviera lloviendo básicamente por todos lados. Y yo estaba como, ¿qué? Me dio asco. Pero sabía que tenía que mantenerlo contento porque eso es lo que Jeffrey y Ghislaine esperarían de mí. La gente de adentro va a seguir inventando estas excusas ridículas, como que su brazo estaba alargado, o que la foto fue retocada, o que vino a Nueva York para romper con Jeffrey Epstein. Quiero decir, vamos. Estoy llamando a esto una tontería, porque eso es lo que es. Él sabe lo que pasó, yo sé lo que pasó, y solo uno de nosotros está diciendo la verdad, y sé que soy yo. Imploro a la gente en el Reino Unido. En 2022, el caso fue resuelto por una cantidad no revelada, con el príncipe no admitiendo fechorías, pero retirándose de sus deberes reales. La entrevista de la BBC, que dio en 2019, destinada a defenderse, solo empeoró la percepción pública. Acusadoras de Epstein, Virginia Roberts, ha hecho acusaciones contra usted. Ella dice que lo conoció en 2001. Dice que cenó con usted, bailó con usted en el club nocturno Trump en Londres. Luego tuvo relaciones sexuales con usted en una casa en Belgravia que pertenece a Ghislaine Maxwell, su amiga. ¿Su respuesta? No tengo ningún recuerdo de haber conocido a esta señora. Ninguno en absoluto. ¿No recuerdas haberla conocido? No. En ese día en particular que ahora entendemos es la fecha, que es el 10 de marzo, yo estaba en casa, estaba con los niños. Había llevado a Beatrice a un Pizza Express en Woking para una fiesta o supongo que alrededor de las 4 o 5 de la tarde. ¿Por qué recordarías eso tan específicamente? ¿Por qué recordarías un cumpleaños en Pizza Express y estar en casa? Porque ir a Pizza Express en Woking es algo inusual para mí. No estoy completamente convencido de que, quiero decir, eso es lo que yo describiría como yo en esa foto. Pero no podemos estar seguros de si esa es mi mano en su, lo que sea, lado izquierdo. No tengo ningún recuerdo de que esa fotografía haya sido tomada. El problema fue el hecho de que una vez que él había sido condenado, yo podía... ¿Te quedaste con él? Me quedé con él. Y eso es
eso es la parte que por así decirlo, me reprocho a diario. Porque no era algo digno de un miembro de la familia real. Y tratamos de mantener los más altos estándares y prácticas y fallé al grupo así de simple. Mientras tanto, las redes sociales y plataformas independientes continuaron llenando el vacío. Con las investigaciones oficiales siendo lentas, la gente recurrió a foros de internet y a podcasts. Se multiplicaron las teorías y la narrativa de un hombre poderoso silenciado antes de que pudiera testificar se volvió dominante en la opinión popular. El gobierno federal, por el contrario, permaneció en silencio, sin más arrestos, sin nuevos nombres. Y todo esto a pesar de los llamados crecientes para liberar la agenda completa de contactos de Epstein. Y la evidencia en video, muy poca información nueva salió hasta el 2025, sí, este año, cuando el Departamento de Justicia decidió responder, pero no de la manera que todos esperaban. En julio del 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó lo que marcó como una actualización final sobre el caso de Epstein. Un nuevo memorándum del Departamento de Justicia revela que el Departamento de Justicia no tiene evidencia. Un nuevo memorando del Departamento de Justicia revela que el Departamento de Justicia no tiene evidencia de que el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein chantajeó a personas poderosas o mantuvo una lista de clientes o fue asesinado en prisión. El memorándum fue acompañado por más de 11 horas de material de vigilancia del Centro Correccional Metropolitano en Nueva York, la instalación donde Epstein murió en el 2019. En resumen, el Departamento de Justicia declaró que no había evidencia creíble de una conspiración más amplia, ninguna operación secreta de chantaje, ni ninguna llamada lista de clientes. El memorándum decía en parte: no descubrimos evidencia que pudiera fundamentar una investigación contra terceros no acusados. También comentaron que no había evidencia de que Epstein chantajeara individuos y ninguna indicación de figuras públicas prominentes que estuvieran involucradas en actividades ilegales. El material de video publicado junto con el memorándum mostraba los pasillos fuera del bloque de celda en la noche de su muerte. Según el Departamento de Justicia y el FBI, el material confirmó que nadie entró o salió de la unidad de alojamiento. Concluyeron que Epstein había actuado solo. El memorándum también confirmó inmediatamente de que había dañado más de 1,000 víctimas, un número asombroso, pero afirmó que solo él y Ghislaine Maxwell podrían ser responsables criminalmente. El material de vigilancia, aunque técnicamente confirmó que no hubo acceso no autorizado al área de Epstein, no mostró el interior de su celda, el ángulo del material, la colocación de las cámaras y la ausencia de guardias aún dejaron espacio para la especulación. Los guardias involucrados, Trova Noel y Michelle Thomas, nunca dieron un testimonio público bajo juramento, complicando aún más la situación. El memorándum del Departamento de Justicia reconoció que los investigadores habían revisado más de 300 gigabytes de material digital. Esto incluye más de 10,000 imágenes y videos descargados, muchos involucrando a menores o aparentes menores, pero el departamento citó órdenes judiciales y protecciones de privacidad como razones para retener mucho del contenido público. La fiscal general Pam Bondi y otros oficiales notaron que la escalada del material era difícil procesarlo y confirmar las identidades de terceros involucrados, pero los abogados de las víctimas argumentaron que la falta de transparencia socavaba la búsqueda de justicia. Mientras el Departamento de Justicia enfatizó la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas, también pareció señalar el fin de cualquier esfuerzo de rendiciones de cuentas. El memorándum concluyó que no sería apropiada ni justificada ninguna divulgación adicional. La palabra final del Departamento de Justicia ha hecho poco para cerrar el caso en el ojo público. En cambio, destacó las contradicciones evidentes en la narrativa oficial. Ghislaine Maxwell fue condenada por traficar menores, pero el Departamento de Justicia ahora afirma que no había receptores identificados de este tráfico. Virginia nombró al príncipe Andrew en declaraciones juradas. Él resolvió fuera de la corte en 2022, pero nunca fue acusado criminalmente. Los registros de vuelo revelan una lista de nombres de élite, pero la asociación no fue considerada evidencia de fechorías. Mientras tanto, el Departamento de Justicia dice que no encontró cintas de chantajes, lista de cliente ni evidencia creíble de extorsión, pero el juicio de Maxwell
confirmó que las niñas fueron reclutadas para sexo con hombres adinerados. Si Epstein tuvo más de 1000 víctimas y Maxwell lo ayudó a reclutarlas, la lógica permanece. ¿Traficadas hacia quién? El memorándum estaba destinado a ofrecer un cierre. En cambio, dejó a muchos preguntándose si la verdad completa había sido enterrada, no solo con Epstein, sino detrás de las capas de renuencia institucional. Con eso, el caso fue declarado como cerrado, pero para muchos nunca realmente se abrió. Si este realmente es el final, es silencioso, demasiado silencioso, sin nombres, sin cierres, solo un memorándum, algunas cintas y un mundo que aún pregunta quién más estuvo involucrado y por qué nunca fueron nombrados. Así como nunca nombró Wall Street a la tienda de videojuegos que trataron de quebrar, pero unos valientes de Reddit se opusieron brutalmente y documenté en el siguiente video.